Paso 1. Controle su ser. Antes de que una persona pueda comenzar a manipular con éxito para obtener ganancias, debe comprender su funcionamiento interno. Una persona necesita comprender cómo funciona su propia mente para que pueda entender efectivamente cómo reacciona a la persuasión. Una vez que una persona ha adquirido este conocimiento, puede usarlo para persuadir y manipular mejor a los demás. Las personas que entienden cómo piensan y cómo responden al estímulo externo están mejor equipadas para usar esto en su beneficio en el proceso de manipulación al tener el control total de la situación. La manipulación y la persuasión no pueden ser utilizadas por aquellos que no tienen control de sus conductas, o al menos las comprenden, porque no tienen idea de cómo responde una mente a la manipulación. Sus tácticas se basarán en su propio punto de vista sin considerar los muchos factores externos que están involucrados en la manipulación. Para ayudar a comprender mejor estas técnicas, primero debemos analizar los rasgos de personalidad. Rasgos básicos de personalidad en psicología. Hay 5 rasgos básicos de personalidad en psicología. Cada rasgo de personalidad puede ser manipulado si el persuasor tiene un conocimiento práctico de cómo funciona cada personalidad. Los rasgos de personalidad discutidos a continuación resaltan no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades. Apertura. Un individuo abierto puede conectarse fácilmente con las experiencias y puntos de vista de otros, mientras también es receptivo a nuevas experiencias. Tienden a involucrarse más fácilmente con los demás porque son excelentes oyentes y tienden a ser más observadores en sus interacciones. Esta cualidad es útil en el juego de persuasión, porque una persona abierta puede conectarse con los demás e incorporarse a la vida de otra persona más fácilmente que otros tipos de personalidad. Se pueden adaptar a cualquier situación social porque observan y entienden el tono o el estado de ánimo del intercambio. Por el contrario, este rasgo de personalidad también puede ser susceptible a técnicas persuasivas, porque están, como su nombre lo dice, abiertos. Estar abierto puede ser una debilidad, especialmente si la información o el mensaje que se está recibiendo no se filtran cuidadosamente. Una persona abierta puede ser víctima de la manipulación mental porque puede entender cómo la otra parte, persuasiva, puede llegar a su conclusión, sea lo que sea. Conciencia. Un individuo consciente puede pensar en todos los aspectos de su vida. Tienen cuidado de no actuar fuera de personaje. Esta persona tiende a ser más calculada y menos propensa a la espontaneidad en sus acciones. Están atentos y más enfocados en la tarea que tienen que otros rasgos de personalidad. Se sienten cómodos planificando y organizando, por lo que tienen un plan claro, paso a paso, que describe sus acciones. Este rasgo de personalidad es útil en el proceso de manipulación porque las personas con él son astutas y pueden manejar adecuadamente cualquier situación porque tienen un plan establecido. Ellos saben cómo manejar sus emociones y cómo usar sus emociones para su beneficio. La debilidad de este rasgo de personalidad es la incapacidad de desviarse del plan. Incluso los mejores planes pueden verse afectados por un factor imprevisto. Una persona concienzuda puede estar mejor equipada para implementar un plan de persuasión, pero a veces se ven obstaculizados por su propio enfoque de láser. Extroversión. Un extrovertido es un individuo que prospera en situaciones sociales y obtiene sus energías de otras personas. Los extrovertidos gravitan hacia la comunidad y generalmente actúan como aglutinantes en las reuniones sociales. Pueden conectarse fácilmente con cualquier tipo de personalidad porque no permiten que ninguna ansiedad social obstaculice sus conexiones. Por lo general, emiten un aire de confianza y carisma, que a la mayoría de las personas les resulta difícil ignorar. Los extrovertidos tienden a adquirir pruebas sociales y simpatías mucho más fáciles que otros tipos de personalidad. Como resultado, se los considera más confiables también.
Otros suelen quedar atrapados por la actitud relajada de un extrovertido y su encanto carismático. Esto es extremadamente útil en la manipulación de la mente porque las personas son más propensas a seguir a alguien con cualidades que ellos, en sí mismos, desean. La desventaja de la extraversión se centra en sus tendencias a caer en la escala de pensamiento narcisista. Los extrovertidos tienden a ser egoístas por naturaleza, lo que puede hacer que sea difícil ser crítico con uno mismo, por lo que no pueden ver sus propios defectos de carácter. En la persuasión, los defectos de carácter pueden alterar fácilmente un plan de acción, revelando al persuadido las tácticas que se usan contra ellos. Afabilidad. Una persona agradable es alguien que puede identificarse con quienes le rodean. A diferencia de uno que está abierto, tienden a conectarse en el nivel emocional. Pueden sentir lo que siente otra persona simplemente hablando con ellos e incluso simplemente mirándolos. Son excelentes para leer el lenguaje corporal y discernir los estilos de comunicación de los demás para encontrar el significado más profundo detrás de la comunicación real. La amabilidad es un rasgo de personalidad que puede ser muy útil en la persuasión. Las personas con este rasgo pueden leer a una persona sin ser intrusivas. Se pueden conectar con otra persona sin que la otra persona se sienta invadida o violada. Desafortunadamente, las personas que pueden sentir empatía tienen dificultades para controlar sus emociones. Esto puede ser una debilidad que puede y será usada en su contra. Pueden ser persuadidos fácilmente usando tácticas de apelación emocional. Las personas en este tipo de personalidad tienden a encontrar el uso de la persuasión para su beneficio personal porque se sienten emocionalmente invertidos en la otra persona. Neuroticismo. Un individuo neurótico es aquel que tiende a preocuparse y analizar en exceso en cada situación. Tienden a obsesionarse con las situaciones y se concentran demasiado en asuntos sin importancia. Tienden a centrarse demasiado en los aspectos negativos de la vida también. Las personas que son neuróticas están más inclinadas a desconfiar de los demás, por lo que son más difíciles de persuadir. No se conectan con otros porque no confían en los demás. Las personas neuróticas tienden a correr en la emoción de la preocupación motivada por el miedo. El miedo se puede usar fácilmente en la manipulación para remodelar el punto de vista mental de otra persona. Una personalidad neurótica es más fácil de manipular, pero si pueden comprender adecuadamente cómo les funciona el miedo, pueden usar esas tácticas en la manipulación. Una vez que un individuo identifica su tipo de personalidad, puede estar mejor preparado para el proceso de manipulación mental. Son capaces de ver sus propias cualidades y centrarse en cómo puede usar las fortalezas de sus rasgos de personalidad para convertirse en un mejor persuasor. Por ejemplo, centrémonos en el personaje de que ha estado trabajando en la misma oficina durante los últimos 10 años. Él está listo para un ascenso, pero hay muchos otros candidatos que, en opinión de, están mejor preparados para el puesto. Tiende a ser una persona pesimista que se centra demasiado en los aspectos negativos de la vida. Se queja de no conseguir lo que quiere, incluso cuando trabaja para ello. Ya ha mostrado algunos rasgos negativos de personalidad que caen dentro de la categoría de neuroticismo. En su búsqueda de la promoción, puede continuar centrándose en lo negativo, o puede usar técnicas de manipulación para conseguir el trabajo que desea. Antes de su primer movimiento, debe comprender su personalidad y cómo esos rasgos pueden afectar negativamente su objetivo. Al usar la persuasión, es importante conocer el lenguaje corporal que se está utilizando, de modo que pueda usarse en el proceso de persuasión. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es la forma de comunicación no verbal que todos usamos. Algunas personas pueden estar más animadas con sus gestos que incorporan movimientos con sus manos y brazos, mientras que otros son más reservados. Los 3 elementos del lenguaje corporal,
en los cuales es importante enfocarse durante el proceso de persuasión son el contacto visual, la postura abierta y la escucha activa. Estos tres componentes, si se usan correctamente, pueden ayudar a un persuasor a ganar un punto de apoyo en la perspectiva mental de los demás. Contacto visual. El contacto visual juega un papel importante en la comunicación no verbal. Cuando una persona está hablando con otra, el contacto visual muestra que están comprometidos con el oyente. Si los ojos del oyente están distraídos, saltando alrededor de la habitación que muestra al orador, no están interesados en lo que se está discutiendo. Siempre proporcione buen contacto visual. Encuentre un buen equilibrio de contacto visual, porque la mayoría de las personas se sienten incómodas si alguien les está dando un contacto visual constante. Lo importante que debe recordar es usar su lenguaje corporal para hacer que la otra parte se sienta cómoda a su alrededor. Los fundamentos de la persuasión comienzan por crear un ambiente positivo que la otra parte se sienta inclinada a ser más abierta. Una persona que es más abierta es más fácilmente capaz de ser manipulada. Postura abierta. Cuando se comunique con otra persona, siempre mantenga una postura abierta. Abstenerse de cruzar los brazos o presentar una postura de agresión. Permanezca en la posición neutral, relajada y libre de tensión, para crear un ambiente acogedor para la otra parte. Las conexiones con otros pueden destruirse fácilmente antes de que comiencen si el lenguaje corporal no se controla adecuadamente. Tenga en cuenta el lenguaje corporal de la otra parte también. Si comienzan a cerrarse, es posible que ya estén perdiendo interés en lo que se les está presentando. Si una persona comienza a cerrar, comienza a reflejar sus gestos. Los estudios han demostrado que la duplicación es una técnica efectiva de comunicación para que la otra persona escuche. Siempre tenga en cuenta el lenguaje corporal porque, sin él, la persuasión no puede progresar efectivamente. Escucha. Activa. La escucha activa es la capacidad de mostrar interés y compromiso en la comunicación de otra persona. Una persona puede mostrar que está escuchando activamente mediante el uso del lenguaje corporal, como un movimiento de cabeza, o la respuesta verbal, como un simple para mostrarle a la otra parte que están siendo escuchados. Cuando una persona siente que se la está escuchando, se siente respetada. El respeto es recíproco. Si muestras respeto por otro, te mostrarán respeto. El respeto es un jugador importante para persuadir a otro individuo a su punto de vista. Si el persuasor no tiene respeto, entonces no pueden infiltrarse en la forma de pensar de otra persona. Mediante el uso del lenguaje corporal y la comprensión de los rasgos de la personalidad, un individuo podrá obtener los conocimientos necesarios para persuadir y manipular mejor en su vida cotidiana. Lo importante es darse cuenta de que la persuasión, cuando se hace bien, requiere tiempo y energía. No es algo que puede suceder de la noche a la mañana, a menos que la otra persona sea muy susceptible a la persuasión, lo que rara vez es el caso. Si uno quiere ser capaz de persuadir a alguien, debe darse cuenta de que todos reaccionan de manera diferente al estímulo externo. Depende del persuasor no solo conocer todo sobre su propio funcionamiento interno, sino también el funcionamiento interno de los demás mediante el uso de habilidades de observación y comunicación. Resumen. A lo largo de este capítulo, hemos adquirido las habilidades y el conocimiento para usar técnicas persuasivas en cualquier situación social que podamos encontrar. Nos hemos centrado en la importancia de la apariencia y en la creación de una persona en la que las personas quieran estar presentes. Si tienes una personalidad fuerte, serás más fácilmente aceptado en la sociedad. Si tiene una fuerte prueba social, tiene una mayor capacidad para persuadir. También hemos discutido cuán importante es para uno tener el control no solo de cómo piensan, sino también de cómo responden, asegurándose de que las emociones se mantengan bajo control. Si controlas tus emociones,
nunca estarás preparado para lo que sucede en tu vida. El control es el componente principal de la manipulación mental. Si no controlas quién eres y cómo reaccionas, nunca serás capaz de controlar a quienes te rodean. Ahora debería ser más observador en su vida diaria de las tácticas de manipulación emocional y mental y ser capaz de utilizar esas tácticas para su propio beneficio. La persuasión es un proceso que requiere tiempo y una mente enfocada y dedicada. Si no tienes una mente enfocada, comienza a tomar el control de ella. Comprenda sus propios rasgos de personalidad y su inteligencia emocional para poder dictar lo que hace su mente. Usted tiene el control de su mente, nadie más. No permita que los motivadores externos le den una nueva forma a su mente, sino que use su propia conciencia de sí mismo para remodelar las mentes de los demás. Siempre concéntrese en formas de mejorar quién es usted y su posición social, para que su voz persuasiva llegue a más personas.